Una victoria para el gobierno de Gabriel Boric, pero una lamentable derrota para los chilenos. Eso es lo que ha significado y que ha pasado bastante desapercibido porque todos han estado enfocados más en el tema del debate constitucional, ya que estamos a tan solo un mes y medio del plebiscito de salida, pero ha pasado bastante desapercibido la victoria que tuvo Boric en el Congreso, donde lograron votar todos los elementos más bien positivos de la llamada ley de usurpaciones, que era una propuesta de ley que aumentaba las penas con respecto a aquellos que se tomaran propiedades ajenas, ya sea de manera directa, violenta contra las personas cuando estaban ahí mismo, como también si salieron de su casa y alguien se la tomó. Y lo que ha ocurrido es que sumado a eso se había establecido que hubiera una legítima defensa que llamaron como privilegiada, cuando es solo legítima defensa, que las personas pudieran recuperar por la fuerza lo que era suyo cuando se los quitaban. O sea, te roban tu casa y que fuera legal y no te metieran preso por ir a recuperar tu casa. Bueno, finalmente hubo un veto del gobierno y que se aprobó hace unos días en el Senado, insisto, pasó bien desapercibido y todo eso se fue eliminando. Se bajaron las penas, simultáneamente se eliminó por completo lo de la legítima defensa para defender tu propiedad. Y bueno, quedó una ley que en la práctica es un cuanto algunas multas, unas pocas penas, pero que no hace realmente mucho. Y esto ha generado bastantes debates entre el mismo gobierno y particularmente TOA con el Partido Comunista, que a pesar de que aguaron bastante la ley, el Partido Comunista sigue insatisfecho diciendo que aún así es muy dura con los criminales. Todo eso lo vemos a continuación. Tal como lo mencionamos al inicio del programa, se ha omitido mucho el debate con respecto al tema de la ley de usurpaciones, como que se ha ignorado. Incluso el hecho de que esto no apareciera tanto en la prensa ayudó a que los sectores de gobierno lograran imponerse con respecto a estas votaciones, ¿no? Y vamos a tomar en cuenta y lo vamos a hacer como una pequeña mención que varias cosas ahora se están tapando con excusa de hablar del cambio constitucional, que es importante, pero se ignora bastante. ¿Se acuerdan de los casos de fundaciones? No ha habido realmente condenas de nadie ni nada, pero ahora ningún medio de prensa lo está hablando, ¿no? Y esos casos se siguen dando. Pero como que los lados de izquierda y derecha han preferido taparlo y se ponen a hablar de la propuesta constitucional y el a favor o en contra. Y ahora lo mismo, la propuesta de ley, que había era una de las pocas leyes, de las pocas que el Congreso hizo que eran buenas, que eran decentes, porque en general hacen pésimas leyes, y hubo un veto del gobierno, eso lo vimos en su momento. Y se aprobaron prácticamente todas las indicaciones, 13 de 14, que hizo el gobierno con respecto a esta ley en el Senado. ¿Por qué? Porque aunque una mayoría de los congresistas estaba a favor de la norma, como Boric la vetó, se necesitaban 2/3 de los votos del Senado para pasar por encima del veto. Y no estaba eso porque los sectores de gobierno tienen más de 1/3 a nivel del Congreso y por lo tanto se aprobó casi todo. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió? Esa ley que ponía penas mucho más duras y de cárcel con varios años para estas materias, se redujeron todas las penas. Todas. Ahora igual se puso un poco algunas penas de cárcel, pero bastante bajas que posiblemente ni se apliquen porque hay penas sustitutivas, que una pena sustitutiva cambiar una norma, perdón, una sanción por otra menos grave. Entonces te dicen, bueno, tienes, no sé, 2 años de cárcel, pero lo puedes cumplir en tu casa o hacer servicios de limpieza. Entonces son esas las penas sustitutivas, ¿no? Y por lo tanto penas bastante bajas, pero igual las aumenta con respecto a las tomas de propiedades. Ahora queda bastante debilitado. Y ante todo esto, la ministra Toa, que es la ministra del Interior, la que se supone que se encarga de la seguridad, salió a hablar con los comunistas diciéndoles, bueno, debilitamos bastante la ley, así que ojalá ahora nos apoyen esto porque nos estuvieron criticando, etc. Y una de las razones por la cual también se debilitó tanto es porque los comunistas decían que esto era muy duro y que esto era inaceptable y que también esas personas que estaban robando vivienda y se estaban tomando terrenos y propiedades ajenas lo hacen porque tienen un derecho a la vivienda. ¿Ven cómo eso de los derechos eventualmente se usa para justificar robarle a otras personas lo que es suyo, ya sea con impuestos en alguna estructura o en estos casos de propiedad ajena? Porque te dicen, no, si él tiene derecho a tener una casa, así que se la quite a otro. Esa es la lógica, ¿no? Y después tú puedes quedarte sin lo que es tuyo y tú desesperado, y mala suerte es que el otro tiene el derecho. Empieza de a poco a configurarse con estas movidas políticas algo similar al movimiento Ocupa en España, porque aunque no hemos llegado al punto decadente que tienen los españoles, porque ellos sí que tienen una decadencia importante en varias áreas, de todas maneras se está instaurando algo similar, porque si empiezas a justificar quitarle propiedades a otros, las ocupaciones, y simultáneamente las leyes para sancionar eso no son muy duras, incluso las vas aguando y rebajando, estás incentivando, especialmente con el sistema de justicia nefasto que tenemos, que inevitablemente aumenten las tomas de propiedades. Y no se sorprendan si con el tiempo estas se dan.
Ahora, de todas maneras, continúa ese debate fuerte entre el gobierno con el sector del Partido Comunista, porque los comunistas siguen a estar felices, no están felices, porque dicen que incluso con todo eso es muy duro, no, porque todavía hay algunas penas de cárcel que salieron que serían bajísimas y se pueden saltar. Ellos lo que querían era una multa, si es que, porque en muchos casos ni siquiera querían modificar esto. Por lo que se observa que de manera bastante tácita están haciendo cómplices de todos los grupos que se están tomando propiedades, ¿no? Están del lado de los criminales. Ahora no deja de ser curioso porque cuando a los comunistas a ellos sus propiedades de partido político, había personas que les tomaron sus propiedades, mandaron a los carabineros y los sacaron hace años a todas esas personas, porque decían, ¿cómo nos van a tomar a nosotros nuestras propiedades? Claro, la de otras personas sí, la de los privados sí, pero las del partido político ni se te ocurra, ¿no? Porque todos somos iguales, pero algunos son más iguales que otros. Entonces esa es la lógica que se va. Y lamentablemente, ya sea, no sé si por incompetencia, ya sea por complicidad o porque simplemente quieren tapar otras cosas, los sectores de la mal llamada oposición de la derecha no se han quejado mucho de esto. Esto sería un tema bastante controversial y que se debería decir, que esto podría llevar a que eventualmente se insistiera con normas similares desde el Congreso para empujar leyes más duras contra aquellos que se toman propiedades y para defender la propiedad privada, las casas, las viviendas de las personas. Pero no han hecho eso, dijeron, ¡ay, qué mal! Qué triste, no, qué mal que esta votación, no estamos de acuerdo, pero lo han ignorado bastante. Esto ocurrió hace un par de días, ¿no? Y no han dicho mucho. ¿Por qué? Porque están enfocados en hacer propaganda por la opción a favor. Están enfocados completamente en eso. Y también sospecho que es porque no quieren hablar mucho de estos temas y tampoco de otros. Porque otra temática que también se ha tapado y lo mencionamos al inicio del programa son los casos de fundaciones. Que hace poco vimos que surgieron escándalos que estos casos de fundaciones habrían estado vinculados tanto a la izquierda como a la derecha. Y hace poco se filtró que durante la administración de Piñera, con un mecanismo similar, también se asignó a dedo cientos de millones de pesos a varias encuestadoras. Lo que ahora se está investigando porque fue de manera bastante cuestionable. Muchos dirían incluso ilegal porque no estaba bien justificado. Igual como a las fundaciones del Frente Amplio y de otros partidos, les decían que le entregaban plata para hacer gestiones y al final era todo a dedo, bien cuestionable y está lleno de casos de corrupción. Pero ahora no se habla de eso. Y es lo terrible porque es importante el tema del cambio de constitución, por supuesto, y se habla. Pero otras temáticas que aún así son relevantes, como es el tema de la corrupción en el caso fundaciones, como son estas leyes con respecto a la propiedad privada de las personas, se están tapando porque están hablando solo del cambio constitucional. Y llego a sospechar que lo hacen a propósito porque no les conviene hablar de esas otras cosas. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece esta lamentable victoria del gobierno y que los comunistas aún no estén tranquilos y digan, no, falta más? Falta mucho más. Esto es demasiado duro. Hay que poner penas aún más blandas con respecto a aquellos que se toman propiedades. ¿Está justificado que una persona se tome la casa de otro por su derecho a la vivienda y se le quite a otra persona lo que es suyo o no? Todo eso pueden comentarlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor Max Weber que se multió en el suscriptor más reciente, es decir, hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, pueden decir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.